En nombre de Empresarios por Bogotá, les doy una cordial bienvenida, agradeciéndoles la aceptación a este evento que tiene como objetivo hablar de uno de los temas más importantes en una sociedad, el tema tributario, que tiene que ver con la forma como el Estado recauda los recursos que va a invertir promoviendo el desarrollo y el crecimiento económico y social. Nos acompaña y quiero agradecer la participación del doctor Jesús Orlando Corredor Alejo, profesional de amplia trayectoria, contador público de la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Nacional, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, pero por sobre todo un gran profesional e investigador en temas de impuestos. El doctor Jesús Orlando ha publicado artículos, libros que han ayudado sin lugar a dudas al mejor desempeño en el tema tributario de abogados y de contadores públicos. Quiero saludar especialmente a todos, a todas las empresarias y los empresarios que nos acompañan en este momento, así como a los colegas contadores públicos que sacaron tiempo de su quehacer laboral y profesional para acompañarnos y analizar este tema tan importante. Los empresarios por Bogotá les damos la bienvenida y queremos aprovechar este evento académico y profesional para comentarles que conformamos la lista número 4 aspirando a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Consideramos que es importante la presencia de colegas contadores públicos, de empresarios que tienen que ver con la consultoría empresarial y con empresarios que trabajan en distintos renglones de la economía y que consideramos que es importante trabajar a través de la Cámara de Comercio para mejorar algunos aspectos importantes en el quehacer y en el devenir de las empresas bogotanas. Nuestro objetivo, trabajar por las pequeñas y medianas empresas de Bogotá y los municipios aledaños en aspectos fundamentales como el tema de las tarifas. Tarifas que tienen que ver no solamente con el cobro de inscripciones o de certificados, sino tarifas en todas las actividades que desarrolla la Cámara de Comercio de Bogotá y que consideramos que deben ser justas y equitativas, además de ser escalonadas en función de los servicios que se otorgan y de las empresas y la calidad de las empresas que los solicitan. Consideramos que la Cámara de Comercio debe ser un actor principal y promotor de una innovación tecnológica en las empresas bogotanas. Es importantísimo que se desarrolle este tema en todo el sector empresarial y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas bogotanas para que ayuden a la ciudad a convertirse, como otras ciudades lo han hecho, en ciudades inteligentes donde el tema tecnológico ayuda a ese desarrollo económico y social. Creemos que un tercer punto como la inclusión de empresas pequeñas y medianas y de empresas alejadas de Bogotá, pero cercanas finalmente, para que tengan acceso a todos los servicios y a todas las actividades que desarrolla la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero importantísimo la inclusión y el apoyo de empresas lideradas por mujeres que con su trabajo no solamente sacan adelante sus proyectos empresariales, innovadores, sino que además construyen tejido social y ayudan a construir una ciudad más próspera y más equitativa. Creemos que desde la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá podemos generar una cercanía con el empresariado bogotano, trabajar hombro a hombro en la consolidación de empresas, en ayudar a que todas transiten por el camino del crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad y realmente de esa manera lograr una Bogotá más justa, más equitativa y con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, señores empresarios, a los colegas contadores públicos y muy especialmente al doctor Jesús Orlando Corredor Alejo
por ilustrarnos y por permitirnos escuchar sus comentarios sobre un tema tan importante en este momento como la actual reforma tributaria. Sean ustedes bienvenidos y que este espacio contribuya a ese crecimiento, a ese desarrollo de las empresas y de la consultoría de nuestros colegas contadores públicos en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias y bienvenidos. Doctor Jesús Orlando. Aquí estoy. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. ¿Me confirma? ¿Me copia? Ahora Hola. sí, sí, señor. Sí, lo estamos copiando. Claro. Excelente. Bueno. Muy bien, entonces estamos todos preparados para arrancar esta pequeña sesión de trabajo que ha sido convocada por el grupo que anuncia a la introducción, Empresarios por Bogotá. Lo hacemos con todo gusto en razón a la amistad que nos une con las personas que forman parte de la plancha. No tenemos ninguna pretensión distinta de ayudar con algunos criterios elementales, como lo dice la lámina, una visión panorámica de la reforma tributaria. Vamos a tener una sesión corta, pero intentaré hacer una visión precisamente panorámica, empezando por lo siguiente, luego de expresar ese agradecimiento que he mencionado previamente. En primer lugar, hoy, día 30 de noviembre, no tenemos todavía una reforma tributaria aprobada. Esa es una primera circunstancia. Nosotros seguimos hablando con un borrador que se supone fue aprobado luego de la conciliación. Hay un texto que se conoció el 11 de noviembre, que es el texto con el que hemos venido trabajando y en el que confiadamente estamos considerando que va a ser la ley que debe firmar el presidente. Mientras esa ley no sea firmada por el presidente, no sea sancionada y debidamente publicada en el diario oficial, todavía no tenemos reforma tributaria, por más que entendamos que el documento que tenemos en nuestra mano, que ha sido objeto de estudio, de evaluación, de valoración y que nos va a servir para hacer los comentarios el día de hoy, por más que sepamos que ese es el documento final, uno no tiene certeza hasta cuando conozca el contenido de la ley. ¿Y por qué hago ese comentario de entrada? Porque hemos tenido una invasión informativa bien importante con este proyecto de reforma. Empezando porque el gobierno se ha dado a la tarea de hacer una alta publicitación de su actividad legislativa con la reforma tributaria. Recuerdan ustedes que se posesionó el presidente y al día siguiente radicaron la reforma tributaria. Actitud que simplemente llevó a querer demostrar un elemento de proactividad en la actividad prometida desde la campaña, pero que hoy está perfectamente diluida porque lo que se presentó como estructura de la reforma tributaria con una pretensión de recaudo de 75 billones de pesos, hoy en lo que conocemos aprobado no es la sombra de lo que realmente se quiso hacer al comienzo. Y ahora la pretensión ya no va en 75, ya va como en 20 billones de pesos y se siguen poniendo en duda realmente los recaudos que van a derivar de esta reforma tributaria. Sin embargo, el comentario no es de tipo político, no nos asiste ningún interés de esa naturaleza. Lo que queremos decir es que hubo una preocupación constante en el legislativo y en el ejecutivo, Congreso y gobierno, para mostrar la gestión que se estaba haciendo a través del proyecto de reforma. Hubo reuniones con gremios, hubo reuniones con personas en distintas ciudades, etcétera, como tratando de socializar la información asociada con la reforma tributaria. Y por esa razón conocimos diversos modelos, diversas versiones que además circularon a una velocidad importante por las redes. Y eso hace que inclusive le esté ocurriendo a uno que haya personas que estén juzgando todavía la reforma sobre la base de documentos que son pasados. Hoy me ocurrió una anécdota. La mano de obra presunta para el arroz. Cuando se radicó el proyecto, no había nada de eso.
Luego, dentro de la visión del de Senado particularmente, tampoco se dijo nada. Luego, en el proyecto en Cámara, cuando se hizo la validación del proyecto, se incluyeron dos disposiciones relacionadas con costos presuntos por mano de obra. Uno para los arroceros, para los cultivadores de arroz, y otro para los cultivadores de papa. Con tan buena suerte que los que cultivan papa lograron éxito en la inclusión de la regla, mas no así los arroceros. Los arroceros quedaron por fuera de la regla. Hoy lo que les contaba de la anécdota es porque alguien me llamó a preguntarme que le indicara dónde estaba lo de la actividad del arroz con la mano de obra presunta, y la respuesta fue: usted está observando un proyecto que no es el que fue conciliado de manera definitiva. Así como eso que estoy contando, me han surgido anécdotas en relación con cosas que la gente piensa que están, pero que realmente no están. En fin, yo voy a atravesar este segmento de nuestra conversación sobre el proyecto de noviembre 11, que uno supone confiadamente, de buena fe, que ese proyecto se fue derechito para la presidencia y va a obtener su firma. Sin embargo, dejo la excepción porque yo no tengo idea si en el transcurso haya modificaciones de palabras, de comas, de tildes, de etcétera, que puedan cambiar el sentido de las disposiciones que se van a emitir. ¿Qué contiene el proyecto que hemos conocido? Contiene este núcleo temático. La reforma que viene en camino tiene diversos capítulos que ustedes están viendo dentro de la lámina. Un primer gran capítulo es el impuesto de renta de las personas naturales, porque se pretenden modificar, reducir los beneficios tributarios que se aplican a las personas naturales. Yo en eso no me voy a detener el día de hoy. El impuesto de renta de las personas jurídicas, más con el perfil de quienes se inscriben en Cámara de Comercio, aunque las personas naturales comerciantes también tienen su registro mercantil, por supuesto. Pero de cara a personas jurídicas hay algunos elementos que es necesario desarrollar, los vamos a hacer rápidamente enseguida. Y hay algunas otras disposiciones de impuesto de renta que engloban tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Disposiciones relacionadas con ganancias ocasionales, impuesto al patrimonio, el mismo régimen simple que tenemos que comentar, los impuestos ambientales y saludables, la lucha contra la evasión y la elusión y algunas otras disposiciones. Esos son los capítulos. Si ustedes observan, fíjense que por ninguna parte aparece el tema de los dividendos como capítulo, pero los dividendos están presentes tanto en el tema de impuesto de renta de personas naturales como en el tema de impuesto de renta de personas jurídicas. Hablemos un poco de lo que va a ocurrir con el impuesto a las sociedades. Como seguramente todos ustedes reconocen, nosotros tenemos una categorización de sujetos donde los contribuyentes del impuesto sobre la renta tienen una categorización por vía de sujetos que son personas naturales o sujetos que son personas jurídicas. En este caso particular, cuando hablo del impuesto a las sociedades, hablo de el impuesto de las personas jurídicas, de los que son contribuyentes, personas jurídicas, con una inicial anotación que fue Vox Populi, pero que finalmente concluyó en cero. El impuesto a las iglesias y a las demás entidades sin ánimo de lucro que actualmente son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tipo fondos de empleados, sindicatos, asociaciones gremiales, y dentro de esa lista las iglesias. ¿Qué se pretendía lograr con estos sujetos que no contribuyen al impuesto sobre la renta? Se pretendía lograr que ellos pagaran impuesto de renta en relación con las actividades comerciales que desarrollan, no en relación con las actividades de fe, en las actividades comerciales. Sin embargo, en el debate que fue aprobado en las primeras sesiones, en la primera sesión, luego en Cámara, cuando llega el tema, finalmente se elimina esa disposición y hoy las entidades que he mencionado, entre otras, las iglesias, los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, quedan como venían, es decir, quedan siendo no contribuyentes sobre ninguna de sus actividades, no importa si son actividades de fe o actividades comerciales.
Ahora bien, ¿qué se identifica como primer efecto en relación con el impuesto a las sociedades? La sobretasa que se establece para algunos sectores que ustedes están viendo en esta lámina. La tarifa del impuesto sobre la renta de sociedades, como ustedes conocen y hoy recordamos, nosotros la traíamos en el 31%. Nosotros hicimos un descenso de tarifas en las reformas tributarias anteriores, pero en la última reforma que hubo, que fue la Ley 2155 del año 2021, se estableció un incremento de la tarifa para que volviéramos al 35% a partir del año 2022. Este año que estamos cerrando cierra con la tarifa del 35%. En eso, la reforma tributaria no hace ninguna modificación. La tarifa sigue siendo la misma, 35%. Sin embargo, nosotros teníamos unas tarifas especiales, dentro de las cuales, por ejemplo, sobresale la tarifa del 9% que existía para hoteles y algunas otras actividades empresariales. Tarifa que en la reforma tributaria se incrementa al 15%. La tarifa de las empresas editoriales, que también venían pagando el 9%, la reforma las incrementa al 15%. Esa es una reforma importante en términos de tarifa. Sin embargo, también debo comentar que existía una regla en nuestro ordenamiento tributario asociado con el estímulo a las mega inversiones, concediendo una tarifa especial de impuesto de renta del 27% y con unas reglas especiales de protección y estabilidad para ese sector de mega inversiones. Sector, me refiero a mega inversiones como cualquier actividad económica que hiciera inversiones de ciertos montos que están establecidos en la ley. Esas reglas se eliminan en esta reforma tributaria y las megainversiones dejan de tener el estímulo que traían hasta ahora, que era tributar a una tarifa menor. Pasan a la tarifa general del 35. Y como les digo, para estas otras actividades, hoteles, particularmente destaco la de los hoteles y la de las empresas editoriales, la tarifa sube del 9 al 15% con efecto a partir del año 2023. Con un elemento importante que debe quedar reseñado, y es que el último artículo de esa ley, suponemos que va a quedar así, ese último artículo dice que para aquellos sujetos que hayan cumplido los lineamientos vigentes para hacerse merecedor de un privilegio tributario, van a mantener esa prerrogativa durante todo el tiempo que originalmente correspondía. Es lo que llama la doctrina la postura de la certeza jurídica al amparo de derechos adquiridos desde el punto de vista tributario. De manera que si hay un hotel que hoy tiene tarifa del 9%, porque es un hotel nuevo, un hotel remodelado, está en una circunscripción que tiene determinado número de habitantes, etcétera, ese hotel seguirá tributando al 9% porque tiene el derecho adquirido. No le sube la tarifa al 15%, precisamente porque así lo dispone esa regla transitoria de la ley. Ahora, donde se ve un efecto real es en ciertos sectores, el financiero, que no está aquí presente, el de petróleo y carbón y las hidroeléctricas, que sí están presentes porque están cobijadas por la Cámara de Comercio. ¿Por qué hablo de ellas? Porque a ellos se les establece una sobretasa al impuesto sobre la renta, sobretasa que hace que su tarifa de tributación no sea del 35, sino del 38, 40 o una tarifa superior en función de la sobretasa que ha sido establecida. Ahora bien, cuando desde el punto de vista técnico contable evaluamos el tema de las modificaciones tarifarias, es importante tener en cuenta que hay un efecto directo en la determinación del impuesto sobre la renta bajo el fenómeno del impuesto diferido de renta. De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, cuando se aprueba una tarifa o se hace una modificación tarifaria, para efectos del cierre contable, esa modificación tarifaria tiene aplicación inmediata. No aplica el principio de aplicación a partir de la vigencia siguiente como ocurre constitucionalmente.
para efectos contables, para la medición del impuesto diferido, uno tiene que cerrar el estado financiero sobre la base de medir el impuesto diferido, tomando en cuenta los efectos que se producirán en el futuro. Y como los efectos del futuro se van a producir con la nueva tarifa, uno debe cerrar el estado financiero con la nueva tarifa. Voy a hablar, por ejemplo, de una empresa editorial. Las empresas editoriales este año pagan el 9%, pero el año entrante pagan el 15%. Como el año entrante pagan el 15%, eso hará que en el cierre de estados financieros del año 2022, esas empresas tengan que generar un ajuste al impuesto diferido de renta para liquidarlo al 15%. Eso hace de entrada que el estado financiero del año 2022 tenga un impacto en relación con el ajuste al impuesto diferido. Hay una situación particular para usuarios de zona franca. Finalmente, la regla aprobada indica que ellos van a quedar sometidos a la tarifa general del impuesto de renta, no van a tener el 20% que es la tarifa actual, ellos van a subir al 35%, pero pueden mantener la tarifa siempre y cuando cumplan unas condiciones en términos de exportación que deben ser fijadas posteriormente por el gobierno. Y quizá un elemento bien importante para recordarlo con el impuesto a las sociedades tiene que ver con efecto también para el año entrante, lo que son las deducciones de condenas. Nosotros actualmente tenemos una regla que determina que no son deducibles las condenas derivadas de juicios, de expedientes de todo tipo, administrativos, laborales, comerciales, etcétera. Lo que son condenas no son deducibles. En este caso, la reforma tributaria trae una aclaración a la disposición para establecer que lo que no es deducible de las condenas es aquello que realmente represente una sanción en contra del condenado con la sentencia, no los efectos. Las sentencias, mejor, las sentencias tienen dos capítulos, dos modelos. El capítulo asociado con las condenas, lo que sanciona, y el capítulo relacionado con posibles pagos asociados a contratos, etc. Lo que no va a ser deducible según esa disposición es solamente lo que tenga que ver con efectos condenatorios. Se introduce en el país una tributación mínima para las sociedades. Esta es una regla supremamente importante. Ocurre que en el mundo se está trabajando sobre lo que se llama el Pilar 2 para los grupos multinacionales, que consiste en que cuando una empresa actúa en distintas jurisdicciones, Colombia, Perú, España, Argentina, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá, etc. Esas empresas pueden tributar en ciertas jurisdicciones a una tasa inferior al promedio que se desea en el mundo, que es del 15%. Se está desarrollando, por tanto, un plan para hacer que los grupos multinacionales tributen a una tasa mínima del 15%, y en ese esfuerzo, en ese camino, los países, en su legislación interna, quedan con la posibilidad de implementar medidas que para hacer compatible la tributación del Pilar 2, que tiene una ciencia completa. Colombia decide emprender y es el primer país en el mundo en hacer este esfuerzo, por lo menos de motivar la tributación mínima al amparo del Pilar 2, aunque realmente lo que se aprobó de tributación mínima dista mucho, se aleja de lo que es el Pilar 2. Nosotros aquí acogemos una tributación mínima como una especie de renta presuntiva, pero sobre unas bases que son similares a las del Pilar 2. ¿Por qué digo que nos alejamos del Pilar 2? Primero, porque la tributación mínima que se ha establecido para Colombia, la que quedó aprobada en la próxima ley de reforma tributaria, aplica para todo tipo de empresas, no aplica para grupos. El Pilar 2 está hecho para grupos multinacionales. Nosotros en Colombia construimos la regla para todas las empresas. Si usted es micro, pequeña, mediana, grande, de cualquier sector, usted tiene que aplicar la regla de tributación mínima. Eso pierde el sentido, pierde el objeto de la tributación mínima. Segundo, la tributación mínima en Colombia se fundamenta en una utilidad comercial depurada
está ahí en amarillito resaltado, en una utilidad contable depurada, pero cuya depuración no es la misma que sugiere la OCDE en el pilar 2. La tributación mínima al final en Colombia, como queda establecida, es en términos simples que los contribuyentes deberán pagar un impuesto por lo menos igual al 15% sobre la utilidad comercial. La utilidad comercial es la utilidad medida con estándares contables. Si usted tiene una utilidad comercial medida con estándares contables de 100 pesos, el impuesto que usted tendrá que pagar como mínimo es del 15% sobre esos 100 pesos, 15 pesos. ¿Y qué va a ocurrir? Que usted va a comparar ese 15% con su impuesto de renta efectivamente liquidado, y si el impuesto liquidado efectivamente es inferior a ese 15%, usted tendrá que pagar el completo. Miren, por ejemplo, lo que le va a pasar a los hoteles que vienen con una tarifa del 9, derecho adquirido mantienen el 9. Cuando llegue el año entrante y les apliquen la regla de tributación mínima, pues ellos habrán tributado el 9. Sin embargo, por disposición de esta norma, que es una norma nueva, le van a decir, ok, usted está pagando el 9, pero es que aquí los que pagan menos del 9 tienen que pagar un impuesto mínimo, un impuesto adicional, un impuesto complementario para llegar al 15%, de tal manera que pague ese 15%. Esa diferencia, digamos, entre el 9 y el 15, para ser perfectamente simple. ¿Yo cómo percibo esto? Como una réplica de lo que ocurrió en el año 2012, cuando se creó el impuesto al CREE. Recuerdan ustedes que el impuesto al CREE, que veníamos de una renta con el 35 o 32, ahora no recuerdo, con el 34 veníamos. Y ese impuesto lo abrimos en dos, el impuesto de renta que quedó al 25 y el impuesto al CREE que tenía el 9. Entre los dos daba el 34 impuesto de renta. Pero con el CREE se cobró impuesto sobre todo tipo de actividades sin ninguna exención, que se mantuvo solamente para el impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, empresas que venían exentas del impuesto de renta seguían pagando 0 de renta, pero empezaron a pagar el 9 del CREE. Ocurre algo similar con la tributación mínima. Cuando la disposición dice que se crea una tasa mínima de tributación equivalente al 15% sobre la utilidad contable depurada, lo que está haciendo nada más ni nada menos es creando, en la similitud que estoy haciendo, esa especie de CREE del año 2012, donde le van a cobrar un impuesto adicional al impuesto sobre la renta. No es el impuesto de renta, no es que la tarifa del impuesto de renta suba. Su tarifa sigue siendo el 35, su tarifa sigue siendo el 9, el 15, la tarifa que corresponda. Pero si el impuesto que usted liquida finalmente como tasa efectiva es inferior al 15%, comparada, según el cálculo que estoy diciendo, utilidad contable por el 15%, usted va a tener que pagar esa tasa adicional de impuesto. Varios comentarios adicionales sobre eso, que vale la pena tenerlos en cuenta. Primero, dice la disposición aprobada que se crea una tasa mínima de tributación. Cuando dice crear una tasa mínima de tributación, no está creando un nuevo impuesto que se llame tasa de tributación. Por estos días leí un documento de una persona que critica la tributación mínima sobre la base de que es una tasa de tributación, porque la norma dice, créase una tasa de tributación mínima, y entendió esta persona que escribió el documento que la tasa de tributación mínima era un nuevo impuesto, una tasa, y precisamente su comentario encaminaba que esa tasa debía ser, si uno la define legalmente, impuestos, tasas, contribuciones, las tasas se pagan es por recibir un servicio o para acceder a un servicio del Estado, y la tasa mínima pues no corresponde a eso. Pero realmente aquí no estamos frente a la creación de una tasa, de un impuesto distinto. Estamos frente a la creación de un impuesto complementario, de un impuesto adicional al impuesto de renta, que no es el impuesto de renta mismo, pero que comparte sus elementos. Es decir, sujetos pasivos.
los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que sean personas jurídicas o que sean entidades de zona franca. No régimen especial, porque la disposición habla de entidades contribuyentes a las que se refiere el artículo 240, que son los que se gravan con la tarifa general del impuesto de renta. Entonces, ¿quiénes son sujetos pasivos de la tasa mínima de tributación? Los contribuyentes del impuesto de renta sujetos a impuesto del 35% o a las tarifas especiales que conocemos, lo que no incluye al régimen tributario especial. Pero fíjense que sí incluye, por ejemplo, a las cajas de compensación familiar, que las cajas de compensación familiar son contribuyentes no del régimen especial, sino del régimen general. Ellas quedan sometidas a tributación mínima. Quedan los centros comerciales, que son contribuyentes por la actividad comercial, los centros, las propiedades horizontales que tienen marcación de actividad comercial. Ustedes saben que hay las propiedades horizontales son residenciales, comerciales y mixtas. Las propiedades horizontales comerciales, como los centros comerciales, por ejemplo, que tienen una actividad de explotación de sus áreas comunes, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y pagan impuesto sobre esas actividades con la tarifa del artículo 240 del estatuto. Ellos quedan sometidos a la tasa mínima de tributación, con una circunstancia súper importante, solamente lo voy a dejar como comentario, que cuando se dice que la tasa mínima de tributación es el resultado de tomar la tasa de tributación depurada que resulta de tomar el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Cuando hablamos de la utilidad depurada, la disposición dice, para calcular la tasa mínima de tributación, usted deberá tomar la utilidad comercial antes de impuestos. La utilidad comercial es la que usted liquida según su estado financiero. Y entonces, si yo desplazo el tema, por ejemplo, a una caja de compensación familiar, la caja de compensación familiar, su utilidad comercial es la que refleja su estado financiero. No es solamente la que refleja o la que revela la actividad que está grabada con el impuesto sobre la renta. En este caso, la actividad comercial la actividad comercial de las entidades, cajas de compensación familiar, sino que la utilidad comercial envuelve todo, lo que hacen en el hospital, etcétera, etcétera. Y si lo desplazo, por ejemplo, hacia los centros comerciales, pues ellos tienen una utilidad comercial, un excedente comercial que está cuantificado no solamente por la gestión comercial de los parqueaderos, de las zonas comunes, etcétera, sino también por las cuotas de administración, etcétera. Ahí hay un primer elemento de deficiencia en la construcción de la tributación mínima. Se toma la utilidad comercial, pero me voy a retirar de esos ejemplos y me voy a centrar en los que potencialmente están aquí presentes. Sociedades, entidades profesionales, productores, comercializadores. Usted puede ser una empresa de medicamentos, usted puede ser una empresa que vende comida, usted puede ser un supermercado, usted puede ser una tienda, usted puede ser una peluquería, usted puede ser una gran fábrica, etc. La utilidad comercial, ¿cuál es? La que indica su estado financiero. Y ocurre que aunque la utilidad depurada tiene unos elementos de ajuste, porque a la utilidad comercial se le suman las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, se le restan los ingresos no constitutivos de renta, se le resta el valor del ingreso por método de participación patrimonial, se restan los ingresos no constitutivos de renta, se restan algunas rentas exentas y se restan las compensaciones por pérdidas fiscales. Esa que es la depuración, yo lo voy a poner en dimensión de un ejemplo muy sencillo. Yo soy una firma de consultoría, usted es una empresa de aviación, usted es una empresa que se dedica a la actividad inmobiliaria, cualquier actividad. Yo que tengo la actividad profesional, el que tiene los aviones, el que tiene la actividad de arrendamiento, tiene unos activos. De acuerdo con estándares internacionales, los activos pueden ser medidos por el valor de costo o por el valor razonable. Voy a irme, por ejemplo, a la empresa inmobiliaria. La empresa inmobiliaria que tiene inmuebles para arrendar tiene propiedades de inversión. Legalmente tiene propiedades de inversión, contablemente. Y las propiedades de inversión se miden al valor razonable.
Cuando usted las mide a valor razonable, por lo menos hablo del grupo 1, el grupo 2 tiene la opción de hacer medición a valor razonable o costo. Pero la empresa de mi ejemplo mide sus edificios en arriendo al valor razonable. ¿Qué implica en la contabilidad medir las propiedades de inversión a valor razonable? Implica que usted, cuando aumenta el valor razonable, usted aumenta el valor del activo y reconoce por contrapartida una utilidad, un ingreso en el estado de resultados por concepto de valoración a valor razonable. Esa valoración, ese ingreso, hace parte de la utilidad comercial. Ocurre que cuando usted hace su declaración de renta, la utilidad por valoración del activo no hace parte del proceso de depuración de la renta. El artículo 28 del estatuto, con toda claridad, indica que no hace parte. No tributa, la utilidad no tributa porque no se ha realizado. Y entonces, si vamos a suponer, en gracia de ejemplo, para que todos me sigan, espero que lo estén haciendo. Esta es una empresa que tiene un edificio y en el año solamente tiene un movimiento, el incremento de valor razonable. Y ese incremento de valor razonable es de 1.000 pesos. ¿Qué tiene su estado de resultados? Un ingreso por valor razonable de 1.000 pesos. Utilidad contable, 1.000 pesos. Cuando esta empresa hace su declaración de renta, pues el valor razonable no hace parte del proceso de depuración de la renta, razón por la cual su impuesto de renta es cero. Entonces él presenta su declaración de renta y dice ingreso cero, impuesto cero. Sin embargo, viene la regla de la tributación mínima y dice, un momentico, señor, lo que pasa es que como usted tiene una utilidad comercial, ¿cuánto es la utilidad comercial? 1.000 pesos. Que está originada en el valor razonable, no me importa, es su utilidad comercial. La va a depurar. Dentro de los factores de depuración no están los ajustes a valor razonable. Razón por la cual su utilidad es de 1.000. Razón por la cual usted tiene que tributar al 15% sobre esos 1.000. ¿Cuánto es que declaró en su declaración de renta? Cero. Como tiene cero, quiere decir que usted tiene que pagar 15. Y usted tendrá que pagar el 15% sobre la utilidad comercial. Ese es el tremendo problema que existe con la tributación mínima como ha sido creada en Colombia, porque se vuelve una tributación medida sobre la utilidad comercial con unos ajustes que no incluyen todos los ajustes deseables. En consecuencia, hay que prepararse para recibir la tributación mínima y afrontarla. Por supuesto, la tributación mínima, como lo he dicho, se da cuando la tributación efectiva es inferior al 15%. El ejemplo que he puesto simplemente es para que ustedes me sigan en la pequeña comprensión que estoy tratando de hacer. Miren el problema que tienen con esto los que tienen activos biológicos. ¿Usted es un ganadero, una empresa dedicada a la ganadería? ¿Usted es una empresa que cría pollitos? ¿Usted es una empresa que siembra palma? ¿Usted es una empresa que cultiva arroz? ¿Usted es una empresa que cultiva papa? Cualquier actividad agrícola o ganadera que supone tener en los activos los conocidos activos biológicos. La regla contable indica que los activos biológicos se deben medir al valor razonable. Y ese valor razonable le afecta su resultado, ingreso o gasto por valor razonable. Esa empresa va a tener una incidencia posiblemente en el tema de la tributación mínima, porque en este caso se le ha dado a la ley por determinar que usted tiene que pagar sobre la utilidad comercial. Situación especial además para las entidades que consolidan, porque dentro de los que están aquí siguiendo esta pequeña conferencia el día de hoy, hay empresas que consolidan porque actúan como matrices de entidades subordinadas. Si usted consolida, también tiene que hacer una tributación mínima, pero la hace sobre el estado financiero consolidado, lo cual genera una circunstancia adicional. Hay empresas que consolidan con entidades que tienen ventajas o prerrogativas. Por ejemplo, usted es una empresa, supóngase que usted es una empresa de economía naranja. Las empresas de economía naranja tienen 0% de impuesto y aunque esa norma se deroga por la reforma tributaria de la economía naranja, aquí la reforma tributaria dice no. Si usted es creativo, sea creativo, pero no a costa del gobierno, no a costa del Estado. Yo no le voy a condonar por vía de impuestos, yo no le voy a estimular que usted haga empresa. Eso es un problema suyo.
tenga iniciativa pero pague impuestos. Entonces eliminan la regla de la exención para la economía naranja. Sin embargo, si usted obtuvo el derecho, porque lo tiene en este momento, obtuvo la resolución, etcétera, que lo califica como acreedor de la economía naranja, pues usted va a seguir pagando el 0% de impuesto durante los años de exención que le da en este momento el artículo 235 del Estatuto Tributario. Esa empresa individualmente va a tener que pagar como mínimo el 15%. Pero adicionalmente hay una cosa, y es que si alguien arriba consolida con esta entidad, la consolidación va a ser la base para hacer la medición de la tributación mínima, lo cual va a hacer que el problema se aumente para el grupo de consolidación, aclarando además para todos, la consolidación no solamente se da por grupos económicos, la consolidación hoy en día se da aunque no haya grupo económico, por cumplir los parámetros de la técnica contable. La consolidación se da inclusive en lo que conocemos en la técnica contable como las operaciones conjuntas y las empresas conjuntas, que son lo que la norma internacional llama los acuerdos conjuntos. De tal manera que ahí hay un llamado especial para efectos de planificar en debida forma la tributación mínima. En este momento nosotros tenemos una regla de protección para no cobrar impuesto a la enajenación de acciones que están inscritas en bolsa cuando la venta no representa más de un 10% de las acciones en circulación. El artículo 36.1 del Estatuto Tributario resulta modificado por esta reforma, reduciendo el valor del 10 al 3%. Y adicionalmente, deroga la norma que permitía ciertas capitalizaciones favorables. En este momento nosotros hoy tenemos vigente el artículo 36-3 que determina que la capitalización de la revalorización del patrimonio y la capitalización de utilidades de empresas que cotizan sus acciones en bolsa es un ingreso no constitutivo de renta. Esa norma se deroga. Al derogarse, ¿qué significa? Que si usted tiene, por ejemplo, en su estado financiero, todavía revalorización del patrimonio, puede capitalizarla en este momento para ganarse la parte de no gravabilidad. Si la capitaliza el año entrante, va a tener que pagar impuesto porque esa capitalización deja de ser exonerada del impuesto. Aquí voy a hacer un comentario al margen. Existe una falsa creencia de que si usted capitaliza las utilidades, usted no paga impuesto. Es una falsa creencia que les voy a pedir el favor de que la apunten bien grande en rojo y pongan un papel para que todos los días en el baño canten la canción de que capitalizar no rebaja impuestos. Pongan el letrero, capitalizar no rebaja impuestos. La capitalización de utilidades paga impuestos común y corriente como los dividendos. Si usted decreta un dividendo y lo paga en acciones o si lo paga en efectivo, usted igual tiene que descontar retención en la fuente, igual tiene que pagar impuestos del beneficiario. Se ha creado esa falsa creencia y algunos inclusive asesores dicen, hombre, pues aquí nos evitamos el impuesto, vamos a hacer una capitalización. Entonces coja la utilidad, capitalícela. No, señor, eso no funciona así, levante esa falsa creencia. La ley que va a ser expedida mantiene la eliminación del crédito tributario por ICA. Quiero decir, nosotros hoy tenemos un descuento tributario por impuesto de industria y comercio equivalente al 50% del valor del impuesto pagado durante el año. La reforma tributaria elimina ese descuento tributario a partir del año 2023. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente el tema de la deducción de los impuestos. Obviamente, deducir un impuesto ahorra el 35% de impuesto. Cuando usted tiene un gasto, usted ahorra el 35%. Pero ocurre que con el 50% de descuento tributario, usted realmente ahorra el 50%. En este momento, al quedar derogada la disposición, a partir del año entrante, pues usted va a tener un sacrificio tributario adicional porque ya no tiene el crédito tributario. Ya no va a poder recuperar el 50%, solamente va a poder recuperar el 25% por vía de la deducción. Se establece una regla interesante en relación con la no deducibilidad
de los gastos del personal, gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, y los gastos personales de socios, partícipes, accionistas, clientes y o sus familiares. Aquí es importante la regla porque hoy sabemos que eso realmente no es deducible, pero hay quienes le hacen el quiebre a la disposición para poderlo hacer deducible o utilizan la práctica de lo que se llama en la doctrina científica tributaria los dividendos ocultos. Y entonces, por ejemplo, una empresa decide contratar por medio de la empresa a la empleada del servicio del dueño. Y claro, esa persona de personal de apoyo en la vivienda del dueño, pues no es deducible para la empresa. Y puede hacer que usted correctamente diga, pues yo no la deduzco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted está supliendo, con ese gasto, usted está supliendo lo que debería gastar el dueño de la empresa. Es una manera de entregarle al socio un dividendo sin pagar impuestos al final de cuentas. Porque si la empresa no tuviera ese recurso gastado, tendría una mayor utilidad, esa mayor utilidad llegaría al socio y el socio pagaría a la muchacha del servicio o el muchacho del servicio con lo que se gana. Cuando se hace sustitución, se hace una traslación dividendo oculto, por eso se llama así en la doctrina, de tal manera que esa práctica se destapa con la reforma tributaria para señalar que esos gastos no son deducibles, pero adicionalmente se establece la regla de pagos indirectos para señalar que, así como aquí en la empresa no es deducible, pero para el beneficiario, es decir, para el socio, para el accionista, etcétera, va a generar un ingreso por pago indirecto. Esa es una práctica que está llamada a recoger en virtud de la reforma tributaria. Pero el sentido que tiene es el que estoy explicando. Si usted paga actividades ajenas a la actividad productora de renta o gastos personales de los socios. Miren, aquí yo no tengo que llamar a ingenuidades porque aquí hay empresarios y están siguiéndonos y muchos empresarios se pagan los gastos personales por medio de la empresa. Pero ojo, dígale a su contador que no le lleve esa vaina a la cuenta por cobrar. Porque es que uno se alarma de ver que en los estados financieros entonces me pagan mi tarjeta de crédito con la que yo pagué la pizza, el mercado, etcétera, me la pagan, pero me la llevan a cuentas por cobrar a socios. Esa es la política más perversa desde el punto de vista tributario. Realmente cuando esos valores se dan, son un gasto, contablemente hablando, que no es deducible de renta, por supuesto, pero que al final está beneficiando al socio y por esa razón la norma reitera que esos gastos no son deducibles. De la mano con lo anterior, hay unas modificaciones en el tema de los dividendos. En los dividendos, ¿qué voy a decir? Primero, a partir del año entrante, los dividendos quedan grabados ya no con el 10%, sino con el 15% para los socios que son personas naturales colombianas. Si hay socios que son del exterior, el impuesto sube del 10 al 20%. Pero para los nacionales, quiero dejarlo focalizado hacia los nacionales el comentario, en este momento, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la decisión actual o futura? Hombre, si hoy a mí me decretan un dividendo, yo tengo que pagar el 10% de impuesto. Si yo dejo para decretarme el dividendo el año entrante, yo tengo que pagar un impuesto del 15%, con un agravante, y es que para las personas naturales, el dividendo deja de ser una cédula de renta separada. El dividendo empieza a ser integrante de la cédula general de tributación de la persona natural. Entonces, si usted hoy se gana 100 millones de salarios y 100 millones de dividendos, usted paga impuestos sobre 100 de salarios y sobre 100 de dividendos. Y sobre los 100 de dividendos paga el 10%. Si yo desplazo ese ejemplo al año 2023, esa persona natural va a tributar sobre 200, ya no sobre 100 y 100. Va a tributar sobre 200 y obviamente no es lo mismo tributar sobre 100 y 100, además con una tarifa del 10% sobre los 100 de dividendos, es distinto que tributar sobre 200, porque el impuesto de renta es creciente en la medida que va incrementándose la base, equidad
vertical que se llama en la doctrina. De manera que si el año entrante usted recibe ese mismo dividendo, pues va a tener que pagar sobre 200 millones porque la base gravable se va a integrar por todo tipo de rentas, incluyendo los dividendos. Esto, obviamente, va a generar que las personas naturales deban ser cuidadosas al momento de decretar dividendos. Porque si bien se integra la base gravable en una sola, los dividendos se gravan al 15%, pero sobre aquella porción de dividendos que exceda de 1.090 unidades de valor tributario. 1.090 unidades de valor tributario son alrededor de 45 millones de pesos. ¿Qué tenemos hoy? Una tributación del 10, pero lo que exceda de 300 VTs, que vienen a ser como 12 millones de pesos. Fíjense la diferencia. Hoy usted recibe 100 millones de dividendo, va a tener que pagar el 10% sobre más o menos 88, quitando los 12 de la primera capa. 88, 8.800.000 pagaría usted en este año sobre 100 millones de dividendo. El año entrante, esa misma persona, si solo recibiera dividendos, ojo, si solo recibiera dividendos, va a tener que pagar impuesto sobre lo que exceda de 1.090 unidades, es decir, lo que exceda de 45 millones de pesos, va a tener que pagar impuestos sobre 65. Y sobre 65 va a tener que pagar el 19%. Eso más o menos le da los mismos 8 millones que pagaría hoy. Eso, para que ustedes me entiendan, hay que simularlo, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo, porque el gravamen al dividendo al final va a depender del monto del dividendo, de la altura del dividendo y de las demás rentas que tenga la persona en su actividad rutinaria, salarios, arrendamientos, rendimientos financieros, etc. Ahí hay mucho tema para revisar. En resumen y conclusión, en el tema de dividendos, usted puede decretar hoy 10%, el año entrante tarifa superior. Los dividendos se van a integrar a la base gravable general a partir del año entrante. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué es mejor, si este año o el año entrante? Adicionalmente, decir que se pidió a gritos ante el Congreso que se incluyera una regla de transición que permitiera que los dividendos que se pagaren o se decretaren el año entrante con utilidades de 2017 a 2022 mantuvieran el gravamen del 10% y que la nueva tarifa se aplicare solamente para utilidades que se distribuyeran del 2023 en adelante. Esa regla no llegó. Por eso en la lámina ustedes leen, no hay regla de transición. Sin embargo, se mantiene incólume, se mantiene vigente la regla del año 2016. Esa regla que dice, si usted decreta dividendos en cualquier momento con utilidades existentes a 31 de diciembre del año 2016, ese dividendo no paga impuestos. Esa regla existe hoy, esa regla se mantiene con la reforma tributaria. Lo que no hay es una regla de transición para el año 2017 al año 2022. Un tema que está preocupando también es el impuesto al patrimonio, que este tema, de entrada, no cobija a las personas jurídicas, solamente a las personas naturales que tengan un patrimonio al 1 de enero de cada año superior a 72.000 VTs. Al 1 de enero del año 2023, 3.053 millones es la base a partir de la cual se va a pagar el impuesto al patrimonio. Supone una movilidad patrimonial en el sentido de que, a diferencia de lo que conocimos en periodos anteriores cuando hubo impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio se liquidaba sobre una foto fija. Era un impuesto de base fija, 1 de enero del año 2017. Entonces te pagaba en el 18, pero con ese mismo patrimonio, en el 19 con ese mismo patrimonio. En este caso, hay una movilidad patrimonial porque el impuesto al patrimonio se va a liquidar por el patrimonio poseído al 1 de enero de cada año, del 13, del 14, del 23, del 24, del 25, etc. Es un impuesto de carácter permanente que tiene una situación adicional, y es que el impuesto se mide sobre el patrimonio, pero el hecho generador es que usted tenga un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos. Pero cuando usted va a determinar la base gravable del impuesto al patrimonio,
y usted posee dentro de su estructura de balance, dentro de su estructura patrimonial, usted, persona natural, posee acciones en sociedades nacionales. Esas acciones, para efectos de medir el impuesto al patrimonio, usted no las va a medir al costo, sino que las va a tener que reajustar fiscalmente en los términos del artículo 73. Esa es una cosa bien importante porque si usted tiene las acciones desde el año 2006, el valor de costo de 100 se le va a traducir en un costo ajustado de 183 o algo así por el estilo, lo cual quiere decir que para liquidar el impuesto al patrimonio, los que tienen acciones en sociedades van a tener que cumplir un esfuerzo adicional, como quiera que se establece el costo fiscal reajustado. Por el camino, se intentó señalar que el impuesto al patrimonio se midiese, se calculara sobre las acciones medidas a valor intrínseco, pero esa regla no surgió. Hoy tenemos solamente la regla de costo fiscal reajustado y aunque se mantiene una réplica de valor intrínseco, es solamente para efectos comparativos, porque si el costo reajustado es superior al valor intrínseco, se mide por el valor intrínseco. Si el valor reajustado es menor que el valor intrínseco, se sigue midiendo por el valor reajustado de las acciones. El reajuste mencionado aplica solamente para posesión de acciones nacionales, no para acciones poseídas en el exterior. Un poco para ejemplificar el tema, es en esta lámina ustedes encuentran lo que pudiera ser. Un sujeto que HG significa hecho generador, tiene 2.900 de patrimonio, ese señor no va a pagar impuesto al patrimonio. Pero ojo, si hay un señor que tiene hecho generador 3.400 de patrimonio y dentro del patrimonio tiene 2.000 de acciones, esa persona sí va a tener que pagar impuesto al patrimonio. Pero cuando vaya a calcular su impuesto al patrimonio, no lo va a pagar sobre 3.400. Lo va a pagar sobre el patrimonio reajustado, porque las acciones las tiene que reajustar fiscalmente por el artículo 73. Más o menos, asumiendo el cálculo, si yo tengo una inversión de 2.000, año 2006, y aquí está hecho con ese dato, el valor de las acciones para medir el impuesto va a ser de 3.660, razón por la cual usted va a tener un patrimonio con depuración de casa y lo que quiera de 4.551. Mire lo que estoy haciendo, ¿no? Que un patrimonio que yo tengo de 3.400 por tener acciones me va a subir posiblemente en el ejemplo a 4.551. Eso implica un esfuerzo en términos de tarifa, porque la tarifa del impuesto se hizo progresiva y grava por capas. Prefiero mirar las últimas 4 líneas que está en pesos, porque la tabla está construida en VTs, por supuesto, pero patrimonios hasta 3.000 millones pagan 0. De 3.000 a 5.100 pagan el 0,5, pero solamente sobre ese rango. El primer rango siempre paga 0. El segundo rango, que viene a ser como 2.000 millones, pagan el 0,5. El siguiente rango, que va de 5 a 10, o sea, los 5.000, pagan el 1. Y lo que sea superior a 10.136 va a pagar el 1,5%. De tal manera que cuando usted calcula el impuesto al patrimonio, usted lo hace con esas fracciones y va a tener un impuesto efectivo que puede ser del 0,8, del 1,2, del 1,3, dependiendo la altura de ese patrimonio. En términos de ganancias ocasionales, también tenemos unos cambios. Esencialmente, quiero decirles que había un tema con readquisición de acciones que se quería someter a impuesto de renta, la readquisición de acciones a impuesto de renta ordinario. Eso finalmente no va. Y hay unas modificaciones a la ganancia ocasional en donde lo más relevante es que se sube la tarifa del 10 al 15%, excepto para lotería, rifa, apuestas o similares, que quedan en el 20%. Dije que iba a hacer un pequeño comentario sobre el régimen simple, y aquí es simplemente para señalar que en un primer momento se quiso descalificar el ejercicio de profesiones liberales para poder pertenecer al régimen simple, pero finalmente se logra que las profesiones liberales encajen dentro del régimen simple, aunque con unas tarifas especiales que permiten a los profesionales independientes acogerse al régimen simple siempre y cuando sus ingresos sean inferiores a una cifra de alrededor de 500 millones de pesos al año. Si usted es un profesional que recibe ingresos por un valor superior a 15 millones, a 500 millones, perdón, en el año, no va a poder estar en el régimen simple. Es una batalla que finalmente las profesiones liberales dieron y que se logró ganar, pero parcialmente,
porque se consideró que pueden estar en el simple solamente los que tienen hasta 500 millones de pesos al año. Los de ahí para arriba se consideran pudientes, poderosos, ricos, y en consecuencia tendrán que estar en el régimen ordinario. Se crea un impuesto de timbre para las escrituras públicas de enajenación de bienes inmuebles, cuyo valor sea superior a 848 millones de pesos, con una tarifa que ustedes ven referenciada en esta lámina. Es una tarifa también progresiva. Si usted vende un inmueble de 1.000 millones de pesos, cuando haga la escritura pública le va a tocar pagar un impuesto de timbre equivalente al 1,5% sobre la diferencia entre 848 y 1.000. O sea, sobre esos 150 millones más o menos, va a tener que pagar el 1,5% a título de impuesto de timbre. Enajene o adquiera ya, porque en el futuro le va a tocar pagar a menos que encuentre mecanismos de planeación que en efecto existen. Unos pequeños comentarios al final. La ley trae unos alivios en términos de sanción por medios magnéticos. Hoy la gente está azorada con el tema y está azotada, más que azorada, está azotada con las sanciones de medios magnéticos, porque usted cometió un error de medios magnéticos y le toca pagar una sanción del 5, del 4, del 3, con un tope máximo de 15.000. La reforma modifica eso, baja las sanciones al 1, al 0,7 y al 0,5, y máximo 7.500 unidades de valor tributario. Eso es bueno. Y si usted corrige voluntariamente, la regla hoy dice, si usted corrige voluntariamente, entonces usted, por ejemplo, liquida el 4% por error de la información y esa sanción la reduce al 20%. Con la reforma, si usted comete un error, liquida el 0,7% y si lo hace voluntariamente, reduce la sanción al 10%, lo cual quiere decir que la sanción se reduce al 0.07, perdón. El 10% del 0,7, porque me enredé. Y adicionalmente, para que lo tengan en cuenta, no vayan a salir ustedes ahorita despavoridos a generar correcciones, porque la norma que viene en camino establece que si usted incurrió en infracciones en momentos anteriores y corrige eso hasta a más tardar en abril 1 del año entrante, aplica la sanción que estamos mencionando, pero reducida al 5%. ¿Esto qué significa? Expectativa de aguante. Si la administración en este momento le está diciendo a usted que tiene un problema de medios magnéticos, usted le dice, sí, reconozco que lo tengo, pero voy a corregir apenas salga la reforma tributaria. También para los que tienen obligaciones en mora, que paguen hasta junio 30 del año entrante, van a poder lograr un alivio de tasa que se reducirá al 50% de la tasa de interés de mora normal que se cobra por impuestos. Dice la disposición que aquí es válido cualquier medio de pago, incluyendo la compensación de saldos a favor. Lo importante aquí es que usted sepa, si usted en este momento tiene una deuda vigente con la autoridad tributaria, no se le ocurra pagar. Aguante que salga la reforma para pagar a más tardar en junio 30, para efectos de que vea reducida la aplicación del interés al 50%. Y finalmente, el famoso tema de las declaraciones no presentadas. Viene una norma que determina quienes a 31 de diciembre de este año tengan declaraciones de IVA presentadas con error de periodo bimestral, cuatrimestral, podrá presentar esa declaración a más tardar el 31 de mayo del año entrante sin extemporaneidad completa, es decir, se la reducen en un 60%. Y el interés de mora, perdón, estoy hablando una incoherencia, discúlpenme, me devuelvo. Si usted no ha presentado una declaración, esta todavía no es la del IVA, perdón, discúlpenme. Esta es, si usted está omiso en una declaración tributaria, cualquiera que sea, a 31 de diciembre, y la presenta más tardar en mayo 31, va a reducir la sanción de extemporaneidad en un 60% y los intereses de mora en un 60%. Aplica para todo tipo de omisión de declaraciones y para corrección de declaraciones.
Ocurre que de la mano con esta disposición, que es para los que no han presentado alguna declaración, viene también una disposición que tiene que ver con las declaraciones cuatrimestrales y bimestrales. Caigo en la nota. ¿Qué dice la reforma? Si usted al 30 de noviembre, hoy, tiene declaraciones que cayeron en error de periodo porque las presentó bimestrales y eran cuatrimestrales, o las presentó cuatrimestrales y eran bimestrales. Cuando usted tiene problemas, esas declaraciones se supone son ineficaces. La ley establece una prebenda para quienes están en ese problema para que presenten las declaraciones sin sanción. Eso es lo que hay dentro de la disposición, pero esto se cruza con una sentencia del Consejo de Estado que recientemente anuló la disposición que le daba ineficacia a las declaraciones tributarias. De tal manera que ahí la valoración que ustedes tienen que hacer es, primero, usted tenía una declaración ineficaz y la corrigió y pagó. Si usted cayó en eso, tiene derecho en este momento a pedir la devolución de lo que pagó indebidamente gracias a la sentencia del Consejo de Estado. Segundo, usted tiene una declaración con error y no la ha corregido en este momento. Verifique que no haya quedado en firme ya, porque producto de la sentencia esa declaración puede quedar en firme. Tercero, si usted la presentó y resulta que no la ha corregido y no está en firme todavía, usted la puede corregir para presentarla nuevamente con la prerrogativa de la ley. Esos eran los comentarios que quería trasladarles en este ratico que nos han dispensado nuestros amigos por Bogotá, de tal manera que les agradezco mucho la fineza que tuvieron de dispensar y los dejo en manos de los organizadores del evento para que hagan la despedida correspondiente. Me encantó mucho compartir con ustedes este ratico. Hasta la siguiente oportunidad, por favor. Muchas gracias. Doctor Jesús Orlando Corredor, muchísimas gracias por su disertación. Vamos a finalizar con algunas preguntas de los moderadores. Entonces, les solicito a los moderadores que quieran intervenir, por favor, levantar la mano para darles la posibilidad de preguntar. ¿Alguna pregunta? Jorge ha pedido y tiene una pregunta. Perfecto, muchas gracias. Jorge Andrés Patiño, por favor. Con el agradecimiento al doctor Jesús Orlando, evidentemente su experiencia es muy grande y es muy valiosa para todos los asistentes a este foro. Quisiera extenderle la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las afectaciones que tuvieron los empresarios o que van a tener los empresarios que prestan servicios contables, jurídicos, de profesiones liberales? Yo sé que usted lo enunció brevemente, pero si pudiéramos ahondar en eso, y que pertenecían al régimen simple de tributación. ¿Cómo puede cambiar esto para el próximo año? Pues es que efectivamente, si lo centramos hacia nivel de las actividades profesionales, efectivamente, aquí hay dos cosas. La primera, hoy pueden estar en el régimen simple con una posibilidad de obtener ingresos hasta de 100.000 UETs, que eso da cerca de 4.000 millones de pesos. Cuando llegue el 1 de enero del año entrante, dado que se establece la posibilidad de mantenerse en el régimen simple, pero con unos ingresos de hasta alrededor de 500 millones de pesos, pues obviamente esas entidades van a quedar descalificadas, les va a tocar salirse del régimen simple. ¿Qué afectación tiene? Pues por supuesto que tiene muchas. Primero, el régimen simple es un régimen de protección relativa porque primero tiene una tarifa que, aunque se mide sobre el ingreso, es una tarifa más racional que la misma aplicación del 35% sobre la renta. Segundo, tiene un régimen importantísimo y es que vía el impuesto que usted paga adicionalmente el impuesto de industria y comercio y paga los aportes de pensión de los trabajadores y de la persona misma, como vía crédito tributario del régimen simple.
Lo cual quiere decir que el régimen simple, la tarifa del régimen simple, incorpora no solamente el impuesto sustitutivo de renta, sino que incorpora el ICE, incorpora la seguridad social. Entonces, las empresas que tienen más de 500, los profesionales que tienen más de 500, pues van a perder esas prerrogativas y vuelven al tema anterior. Tercero, el régimen simple no controla gastos. Hace gastos, por supuesto, pero no solicita gastos, razón por la cual no tiene que desgastarse con todo el perendengue de los avisos, con el tema de la factura, con el tema de etcétera, etcétera. Inclusive la misma nómina electrónica. Entonces, eso obviamente genera una afectación al hacerse una discriminación frente a las profesiones liberales. Pero déjenme decir algo que para mí puede ser un aliciente. Esa norma es inconstitucional. Y me parece a mí que si se demanda, la inconstitucionalidad va a decir, esa norma se va a considerar constitucional siempre que se entienda que pueden pertenecer hasta 100.000 VTs. Entonces seguramente volvemos acá. Pero por lo pronto, mientras eso no se produzca, mientras no haya una sentencia de la Corte, pues la afectación es lo que estoy mencionando brevemente. Muy bien. Doctor, Señor. muchísimas gracias. Con todo Hay una gusto. pregunta de parte de Ever Montero, por favor. Ever, levantó la mano. Ever Montero. Bueno, entonces Sí, vamos gracias. con... ¿Me escuchan ahí? bueno, ok. Sí, sí, Aquí señor. estoy, ¿me escucha? Listo. Perfecto, perfecto. Primero que todo, agradecerle al doctor Corredor su magnífica exposición. Creo que esto es muy importante. Yo tengo algunos empresarios afiliados a mi sector y entre varias inquietudes, ellos hablan de la existencia de una sentencia que anula los efectos del parágrafo que indicaba o indica que las declaraciones de IVA presentadas con periodicidad errónea no tienen efectos legales. Yo sé que el doctor Corredor hizo algunas alusiones a esto, pero yo quisiera saber si es posible aplicar el artículo 92 de la reforma tributaria que da la posibilidad de que aquellos contribuyentes que tienen problemas de periodicidad tengan esos 4 meses para subsanar los errores sin pagar sanciones o intereses. Le voy a responder con el deseo y con el derecho. Perfecto, doctor, gracias. Cuando le voy a responder con el deseo, sí, señor, va a poder utilizar la disposición del proyecto de la reforma que dispensa un alivio a aquellas personas responsables del IVA que tienen problemas de periodicidad. De tal manera que con el deseo les digo sí, pero lo voy a ver desde el punto de vista de cabeza, de abogado, derecho. Es que nadie se esperaba que el Consejo de Estado emitiera la sentencia que emitió el 3 de noviembre. ¿Qué pasa? La norma decía, la norma reglamentaria decía, las declaraciones presentadas con un periodo distinto no tendrán efecto legal. ¿Y qué dijo la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice, aquellas declaraciones que al 30 de noviembre no tengan efecto legal por haberse presentado por un periodo errado, podrán presentarse sin pagar sanción y sin pagar absolutamente nada. Pero cuando uno analiza la disposición, esa norma está muy bien concebida. Lo que nadie se imaginaba era que el Consejo de Estado se iba a atravesar con esta sentencia. Entonces, como la sentencia sale el 3 de noviembre, la norma desaparece. Y al desaparecer y usted volverla a leer, cuando usted la lee y la norma le dice, aquellos sujetos que al 30 de noviembre tengan declaraciones que se consideren que no tienen efecto legal, resulta que la norma que les quitaba el efecto legal desapareció. Entonces, al 30 de noviembre realmente no hay ninguna declaración que no tenga efecto legal. Por esa razón, esa norma nace muerta. Ese es el criterio jurídico y ese es el criterio de verdad. Ahí tenemos un gran problema y yo creo que la DIAN va a tener que salir, o el reglamento va a tener que salir a meterle muela a esa vaina para decir, sí, voy a considerar que a pesar de la sentencia del Consejo de Estado, como usted incurrió en una falla, entonces subsánela y entonces yo no le voy a cobrar. Pero lo legítimo, yo escribí un documento sobre ese tema además, que ya circula por las redes hace como unos 8 días,
lo legítimo es que la solución está en manos de la DIAN. ¿Cuál es la solución? Pues que la DIAN le dé efecto legal a esas declaraciones y deje de joder con esa vaina. Eso es todo el tema. Porque nos hemos engolosinado, es que nosotros nos engolosinamos en unas pendejadas. Y es que eso debe ser bimestral y no cuatrimestral, que es cuatrimestral. Y entonces, como usted hizo cuatrimestral, pero pagó, entonces yo no le doy validez al pago, yo no le doy validez a la declaración. Y estamos persiguiendo al contribuyente por unas berracas sanciones. A mí me parece que aquí hay que ser mucho más realistas, mucho más prácticos. Pero esa es la realidad frente al tema. Ever. Muy bien. Muchas gracias. Para bueno, respondo una última pregunta porque nos estamos boleando del tiempo que estaba prometido. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a una última pregunta. Oscar Horacio Torres, por favor. Jonathan tiene una pregunta, si no, hacerla a mí. Jonathan tiene una pregunta, si no, porque me pidieron aquí por el interno. Ok, Jonathan, entonces. Jonathan Oscar, Reyes. Gracias, doctor Corredor, doctor Carlos, muy amable por su tiempo. Intentaré ser muy breve, mi doctor Corredor. Con mucha preocupación, pues vemos el tema de esta tarifa mínima de tributación del 15%, que pues no solamente llega a afectar lo que en su momento ya era un problema, que era tener que pagar pues impuestos sobre un patrimonio, incluso si no se generaban rendimientos con una renta presuntiva. ¿Considera usted que primero eso se puede constituir como una doble imposición? Y en su defecto, así como lo mencionó con el régimen simple, que se lo digo como empresario, me afecta muchísimo de que me consideren de clase más alta y sean totalmente inequitativos frente a mi profesión. ¿Usted cree que esa tasa mínima de tributación mínima podría constituirse como una doble imposición y eso puede llegar a tener una solución próximamente, doctor Corredor? Varias cosas, Jonathan. La tarifa mínima, la tasa mínima de tributación, si uno la pasa por el rasero constitucional, en lo personal, considero que la regla es inconstitucional. Pero dejemos ese tema de lado. Si la norma va a regir y como va a entrar en aplicación y va a tener que aplicarse por primera vez en el año 2023, ¿eso supondría una doble tributación? No. En realidad no va a suponer de manera inmediata una doble tributación, pero sí hacia futuro va a gravar con impuesto de renta lo que pudo gravarse por vía de tributación mínima. Pongo el ejemplo nuevamente con lo que hablé del valor razonable o de los pollitos o de los activos biológicos, etc. En el ejemplo que puse, la empresa tributaba 0 en renta, pero pagó 15% sobre la utilidad del valor razonable. Voy a suponer que posteriormente esa empresa vende el activo. Si esa empresa vende el activo, va a pagar impuesto de ganancia ocasional sobre la utilidad que está marcada como valor razonable. Porque allá va a tomar el costo fiscal, va a generar una utilidad agravada con ganancia ocasional. En el momento en que le cobren la ganancia ocasional sobre esa utilidad, habrá pagado dos impuestos. Una vez impuesto de renta del 15%, otra vez ganancia ocasional. Entonces, en el fondo, de manera inmediata, no genera una doble imposición, una doble tributación, un doble impuesto, pero en periodos futuros sí va a generar una tributación que puede volverse doble en función de la estructura de lo que tenga esa entidad, porque pues hablamos de valor razonable, por ejemplo, pero hay distintos tipos de ajustes. Entonces, todo depende de la estructura de cada persona, de cada sujeto, pero sí pueden volver esas circunstancias, Jonathan. Muy bien. Muchas gracias. Abusando del tiempo, quiero darle la palabra para una última pregunta al doctor Oscar Horacio Torres, por favor. Orlandito, ¿cómo está? Oscar, avíspese. Avíspese, pues. No le quiero robar mucho tiempo, Orlando. Era un comentario mucho más suelto en el sentido de, con esto de la tasa mínima de tributación, gravar las utilidades contables va en un contrasentido con todo lo que venía hablándose de la norma internacional. Y muchas de esto va a ser como a tratar de buscar y quitarle los efectos de la norma internacional a toda la contabilidad. ¿Usted cómo lo ve, Orlando? Justamente así.
pero fíjense que no es que yo lo vea, no es que yo lo vea como quitarle los efectos a la norma internacional, no. Es invitar a los empresarios, invitar a los contadores públicos, mis queridísimos colegas, a que afinemos los conocimientos que tenemos de normas internacionales. Porque se impone en Colombia la moda de cambiar de política contable. Sí. Entonces no se trata de quitarle los efectos, se trata de acomodarse para no caer en la tributación mínima. Entonces, de entrada, Oscar, una empresa del grupo 2, propiedades de inversión, ¿las puede medir a costo o a valor razonable? Usted en la política contable la tiene valorada a valor razonable. El 1 de enero esa empresa cambió la política y la va a volver al costo. Esa es una discrecionalidad que se llama en la norma internacional de contabilidad. De tal manera que no se trata de dejarlas sin efecto, sino de saberlas aplicar. De acuerdo. Ese es el comentario, la política contable es la que prima ahí en ese sentido. Entre otras cosas, ¿no? La política contable, que pues obviamente hay más circunstancias, hay más cosas. De todas maneras, la contabilidad es la contabilidad. Sí. Pero independientemente de la modulación, de las discrecionalidades que se llaman en términos técnicos contables, a mí lo que me importa decir es que tenemos una sentencia previa de la Corte Constitucional que dice que de ninguna manera el impuesto se puede medir sobre una base contable. Y aquí está clarísimo que aunque usted depure la base contable, usted está teniendo una base sobre la utilidad contable. Depurada sí, pero es la base contable. Que eso es distinto al modelo de conexión que tenemos del artículo 23, raya 1 del Estatuto Tributario por componentes. Eso tiene una historia, esa vaina ojalá tuviera uno tiempo para charlar del tema porque es delicadísimo y chéverísimo. Pero por lo pronto, aprender normas internacionales con más profundidad. Cuando ustedes lleguen a la Cámara de Comercio y sean de los electos, espero que organicen en la Cámara de Comercio un buen curso para los empresarios y los contadores sobre normas internacionales, donde participen ustedes mismos. Ahí veo a Gabriel en la foto, veo a Oscar, que son expertos en normas internacionales de contabilidad, para que le enseñen al empresariado y a los contadores realmente cómo se deben hacer las cosas. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Me encantó saludarlos. Doctor Jesús Orlando Corredor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amables a todos, invitarlos para que mañana nos acompañen votando por la lista número 4 al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.